¿Cómo evitamos algo que es violento? Bueno, justamente Si vos me das sabés... respuestas filosóficas. No, es respuesta concreta. 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 Justamente uno de los ejes en los que trabaja la Subsecretaría de No Violencia y que se implementa como política pública Sí. es la prevención y superación de toda forma de violencia. Y cuando entramos en el área de prevención, que justamente tiene que ver con la convocatoria que nos ha hecho inclusive el área del IDUAR, en los primeros desalojos que hubo, en los primeros lanzamientos, hace ya más de un año, Sí. Por lo menos en los que a nosotros En que nos la tocó subsecretaría participar. intervino. Exactamente, Sí. en las primeras intervenciones, ahí se hicieron las primeras propuestas justamente, en esas primeras intervenciones, del diseño de políticas públicas que tuvieran que ver con la prevención. Fíjate que en esa primera intervención, inclusive que tuvimos, que realmente fue que no teníamos en cuenta la magnitud que podía tener la participación nuestra o la incidencia que podía tener la participación nuestra ante una propuesta de lanzamiento, porque decimos, ¿cómo evitamos justamente, una vez que está propuesto el lanzamiento, donde está la caballería, la guardia de infantería, donde vos sabés que la única herramienta de contención que en ese momento puede dar el municipio son camiones para llevar poder trasladar las chapas y las maderas? Sí. Exactamente, Sí. o los cables o los colchones que hay en el lugar para que la gente no lo pierda. Muy poco se puede hacer en cuanto a la prevención y superación de la violencia en un hecho, como vos describís muy bien, totalmente violento. De ahí surge el diseño de una primer propuesta del armado de políticas públicas que tiene que ver con la parte preventiva. Dos líneas de trabajo. La primera tiene que ver con el armado, con la creación del Observatorio de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, justamente de los vecinos de Moreno, del municipio. Una propuesta que surge del municipio. Sí. En esa creación de ese observatorio, justamente se comienzan a elaborar mesas de trabajo articuladas de diferentes áreas. Una de las áreas que participa es el IDUAR, otra de las áreas que participa es el IMDEL, otra de las áreas que participa es justamente la Subsecretaría de No Violencia, y salen programas y proyectos como ser Sembrar para Cuidar Moreno. Tiene que ver con lo preventivo de dos cosas. Primero, el primer tema preventivo tiene que ver qué hacemos con la tierra improductiva. Sí, bueno, quiero decir que hay una tierra productiva para sembrar Moreno que se tomó allá cerca de la base aérea, ¿no? Una es esa y otra es, ¿Sí? sí. Claro, ahí aparece algo, Roger, que este es el diseño de no solamente la tierra productiva, sino un sentido improductiva, ociosa, y que se transforma en una posibilidad de alimento saludable. Frente a eso, a eso, hay una familia que dice, yo quiero la tierra, es mía. Por eso te decía, dos líneas. Se cruzan derechos básicos, ¿se entiende, no? Totalmente, y a las dos cosas hay que atender. Vulnerados por el Estado. Totalmente. Vulnerados por el Estado. Pero totalmente de acuerdo. Y el Estado... Entonces, y el Estado, en esta búsqueda, que es increíble lo que intenta hacer la subsecretaría, es decir, venimos a que sea en paz esto. Dice, pero ustedes son los que ejercen la violencia. Que lo charlé otra vez contigo cuando viniste. Que es una tarea casi titánica, que no se ve porque vivimos en un tiempo donde se buscan resultados. No, pero urgentes ante derechos vulnerados. Totalmente, y además hay otra parte también. El tema de la violencia es como que pasa a ser noticia y hoy las situaciones de violencia atraviesa todo. Y sin embargo, las respuestas con la mirada, donde tenés que tener en cuenta al ser humano, al otro, como valor y preocupación central, y empezás a trabajar con un hilo muy fino, casi invisible, porque es trabajar con la subjetividad de todos y todas. Con esa subjetividad es una línea muy invisible, porque para poder trabajar una respuesta de política pública articulada en áreas que se formaron de manera individual, hacer trabajar a individuos en equipo, es como poner en suspensión, esa personalidad individualista y empezar a trabajar en equipo para dar una respuesta en conjunto. Y decía de dos líneas de trabajo. Una era el tema de qué hacer con las tierras improductivas, y hay una segunda línea que es qué respuesta genuinamente verdadera que le pueda abrir el futuro a nuestra
gente que está con esa necesidad, podemos dar a partir de esas mesas de trabajo. Y ahí viene otra parte. Ese es el punto que a mí me gustaría destacar. ¿Qué se le dice? Es decir, cuando vos llegás a la toma, les decís que los van a desalojar, que esa tierra va a ser para sembrar alimentos saludables para comedores y merenderos. ¿Qué les dice la gente? ¿Qué les dicen ustedes a la gente? Es que esa no es la respuesta que nosotros en ese momento damos en la toma, porque justamente en esa fíjate vos que el área de no violencia y desarrollo humano comienza el 1 de agosto del 2018 se firma el decreto de la creación de esta área. Y el hecho desgraciado del 2 de agosto del 2018 nos pone en el primer acto de gestión. La muerte de Sandra Rubén. La muerte de Sandra Rubén, sí. Exactamente en la Escuela 49. Después viene la participación dentro del comité de crisis, vienen diferentes participaciones y en esas participaciones entra también la participación nuestra dentro de lo que son las acciones previas a los lanzamientos. Es decir, las diluir previas la toma antes de que llegue la violencia concreta o física. Exactamente. Es decir, que ustedes previenen la violencia física. No solamente prevenimos la violencia física, o intentamos prevenir la violencia física concreta, sino que intentamos también, porque si no identificás que aquel que está tomando un pedazo de tierra es porque realmente tiene una necesidad, en la mayoría de los casos, de las familias que van a tomar un pedazo de tierra, si no interpretás eso como un hecho de violencia que está viviendo esa familia, por eso justamente, hay un error en las interpretaciones justamente de lo que es violencia. Por eso justamente, digamos, preguntar qué es lo que se le dice a esa familia que ya está siendo violentada, es decir, que ya está sufriendo violencia. El código justamente que tiene que ver con la justicia dice que está invadiendo una propiedad que es privada. Sí. Claro, pues yo arranqué diciendo que es difícil el tema de la propiedad privada. Ese hecho convierte para la justicia aquel individuo, aquel grupo familiar, aquella persona que está tomando esa tierra, lo convierte en un usurpador. Claro, que eso la persona ya lo sabe al momento, generalmente lo saben al momento de tomar un terreno. Exactamente. Entonces, nosotros de ninguna manera le podemos decir, con este pedazo de tierra nosotros vamos a sembrar 10 choclos. No, esa no es la respuesta que nosotros damos. Por eso te digo, desde la prevención hay 2 líneas de trabajo. Uno tiene que ver con qué hacer con las tierras improductivas, porque además realmente es una situación demasiado injusta ver cómo hay cantidad de tierra improductiva cuando vos tenés cientos y miles de familias que realmente necesitan su pedazo de tierra, su vivienda, y que además es un derecho. Claro, ¿cómo continúa? Un derecho humano. ¿No? ¿Cómo continúa el trabajo de la Secretaría luego del lanzamiento? Es que acá también tenés que tener en cuenta el contexto en el que nos toca trabajar, que el contexto en el que nos toca trabajar en esta subsecretaría que se crea en este municipio, por primera vez un área por el estilo, se crea en un contexto donde te encontrás con un gobierno provincial y nacional que realmente ha sido generador de avasallamientos de derechos humanos básicos. Claro, por eso mismo el continuar trabajando, ¿cómo? Perdón, no te entendí la... Claro, el continuar, es decir, las familias están siendo continuamente violentadas. Sí. Vos mencionás que el contexto colabora aún más con la violencia. Totalmente. Yo los desalojo de la tierra, ustedes vienen al lanzamiento, los desaloja de la tierra, ¿y cómo se continúa trabajando? Acá viene un sistema que es un sistema municipal, y no solamente municipal, sino que también está intercalado con un sistema provincial, que es el sistema del registro único de hábitat, que es que la gente que va desistiendo, estas familias que desisten de las tomas, van siendo anotadas en este registro único para tener una reubicación ante la necesidad. O sea, esa es la respuesta. Esa es la respuesta que se da desde el Estado. No es nada nuevo, municipal. Esto lo vienen haciendo hace 20 años. Lo que dicen las familias había 30.000 familias anotadas. Pero por eso también hago Se me va el programa y ahí está el abogado Osorio mirando. Dice, por eso también hago esta salvedad. Por eso hago esta salvedad de en qué contexto nos toca llevar a cabo
estas acciones que tienen que ver con la prevención, no solamente con la prevención, que ahí en ese lugar te puedo poner el tema de sembrar para cuidar Moreno como ejemplo, Sí. sino con la superación de la situación de violencia que vive ese ser humano. Claro. Entonces, ahí viene este contexto de con qué nos toca llevar adelante con un gobierno nacional y provincial avasallador de derechos, porque realmente en lo que hay que trabajar de manera profusa es en resolver el problema de cientos de miles de familias. Claro, que hace 10 este años momento, vienen esperando una tierra, es decir, pero que no es de este supuesto, gobierno pero provincial por y nacional. supuesto, pero es por decir, cuando supuesto. fuimos a la toma, las familias nos decían, yo no quiero anotarme en un registro porque me dejan esperando 8 o 10 años y yo los chicos los tengo ahora. Pero por supuesto, eso es así y tiene que haber una respuesta urgente e inmediata para resolver el problema de los cientos de miles de familias que están en esa situación. Bueno, vamos a decir, entonces, si hay una deuda, es una deuda con el ser humano, porque si realmente se van cumpliendo las premisas de que el otro es lo más importante, ese es un deber central del Estado. Sí, clarísimo. Esta es una pregunta muy simple y pido una respuesta rápida. ¿Quién está armando las tomas? Yo creo que, rápida. Las tomas las arma la necesidad de la gente. Bien. Las tomas las arma la necesidad No hay de unos la vivos gente. promoviendo esto. Mira, uno puede escuchar acusaciones cruzadas. Yo no creo que por lo menos políticamente esté armada de ninguno de los bandos que están en pugna. Clarísimo. No sé si hay otro interés en danza que no tiene que ver con intereses políticos.